justamente para hablar de estos temas de contingencia, de la situación también en que se encuentran los dos proyectos estrella del gobierno, como son la reforma tributaria y la reforma a la educación, está con nosotros el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Veíamos ahí que crece la aprobación a la presidenta Bachelet, sin embargo comienza a disminuir la adhesión a la reforma tributaria y a la reforma a la educación. Según su propia opinión, según su propio juicio, este descenso en la adhesión a estas dos reformas tan importantes del gobierno de Michelle Bachelet se debe a que los proyectos no son enteramente buenos o a que esto no ha sido bien llevado por los ministros del ramo. Por ejemplo, en este caso estábamos viendo del ministro de Educación. Una tremenda pregunta, pero en todo caso yo creo que es difícil que haya un apoyo muy fuerte a una reforma tributaria, porque las reformas tributarias son importantes por el fruto que dan, recursos para hacer otras cosas. Y además se ha hecho una campaña diciendo que afecta a sectores medios, afecta a las pymes, que va a enfrentar la inversión, en fin. Yo creo que se ha distorsionado bastante el sentido, pero espero que a medida que se termine esto, que se apruebe, va a haber otra percepción en la ciudadanía. Respecto a educación, es tremendamente complejo. Yo valoro mucho el tremendo esfuerzo que está haciendo Nicolás Aguirre, pero obviamente es un caballo chúcaro la educación, porque hay que tener muy claro cómo transformar las cosas. Yo creo que aquí había un problema también de que la discusión se llevó a comprar colegios, se llevó a la forma de hacer las cosas y menos a los objetivos, porque aquí lo importa terminar con el lucro, hay distintos caminos para terminar con el lucro. Y se planteó uno que es difícil que se entienda, ha generado reacciones en contra de todos lados. ¿De quién salió la idea esta de que el gobierno va a comprar los colegios particulares subvencionados que no renuncien al lucro? Mire, yo impresión por los datos que tengo que aquí hubo gente que antes decía que el problema en la educación era de falla de mercado y ahora dice desmontemos un mercado. Pero la educación es otra cosa, es una institución que tiene que concitar apoyo de la ciudadanía, que tiene que proyectar una idea, una cierta utopía hacia adelante, una cierta épica, un sentido de cómo va a generarse una nueva educación pública. Si Chile no puede ir con la educación municipal, tiene que generar una nueva educación pública. El gran error entonces es no haber priorizado una ley de educación pública y haber comenzado a hablar del tema de los particulares subvencionados, de la compra de colegios y esos temas. Yo creo que inevitablemente hay que avanzar en tres carriles simultáneamente. Hay que avanzar en esto, cambiar la lógica de lucro y todo esto y reordenar el sistema. En segundo lugar, reorganizar la educación pública, el sistema de financiamiento, la política docente. Y en tercer lugar, empezar desde ya a moverse en las escuelas, en las aulas, apoyar. Hay que desplegar todas las potencialidades que hay en los colegios. Si en los colegios hay muchas capacidades y hoy día que baja la matrícula, bueno, los profesores deben trabajar con menos alumnos, deben tener más tiempo para preparar las clases, deben tener además más tiempo para desarrollar otras dimensiones en el deporte, la cultura. Yo creo que podemos hacer algo. Yo creo que esto es una muy bonita reforma, hay muchas posibilidades. Lo importante es que la ciudadanía lo sienta suyo, que los partidos políticos, que los premios nacionales, que los líderes de opinión como usted sienta que la reforma es algo que tiene que ver con un mejor país. ¿Y por qué usted, senador, ha sido tan crítico de Nicolás Aguirre? Mire, yo creo que era importante que uno opine. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con los objetivos, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo. Pero el camino es tan economicista al final de cuentas y menos de los sentidos de las cosas y no combinar las tres cosas. A mí me pareció que yo lo opiné así desde antes que se asumiera y conversé con el propio Nicolás. Y tuvo desde siempre una cierta diferencia, pero yo creo que ahora es muy importante recentrar. Pero usted le critica que ha sido muy economicista, pero también le critica el lenguaje, incluso yo le dio críticas que él de alguna manera no sabía de educación. No era la persona quizás para ese cargo, eso ha dicho usted. Yo no quiero criticarlo mucho porque... No quiere criticarlo más, pero ya lo hizo, dice usted. No, porque yo sé que el esfuerzo que está haciendo y una persona que como él, que va hablando con mucha gente y va aprendiendo muy rápidamente y yo me doy cuenta como cosas que ya las maneja muy bien. En el caso del lenguaje, yo espero que haya aprendido, porque dijo palabras que no correspondían, distintas cosas. Bueno, yo espero que se vaya perfeccionando y creo que él debe ser un líder educacional de este país y yo espero que le vaya muy bien, eso es lo que yo quiero, que le vaya muy bien a él y espero que la encuesta repunte, porque yo creo que en el camino tiene que repuntar, porque en la medida que se sienta que estamos construyendo algo nuevo, esta nueva educación pública empieza a nacer, tanto en los colegios mismos y muchos lo sentimos propios. Pero quiero preguntar, si estuviera en sus manos, ¿haría borrón y cuenta nueva? ¿Empezaría nuevamente planteando la reforma educacional desde otra manera de parte del gobierno de Michelle Bachelet? No, porque ya está en el Congreso. De mi punto de vista,
los artículos que corresponden al LUPEC, yo creo que hay que hacer modificaciones en los procedimientos, en el mecanismo a utilizar. En el caso del financiamiento compartido también hay que hacer, pero yo creo que lo más importante es rápidamente presentar el proyecto de cambio de la institucionalidad, del sistema de financiamiento, porque se requiere aporte pasar en los colegios públicos y también de cómo la carrera docente. Pero yo fíjese que lo que más fuerza pondría es que nos volquemos a las aulas, nos volquemos a los colegios, a movilizarlos y encontremos un mecanismo para evitar que los recursos salgan, porque ahora se van a destinar más recursos. A mí me toca todos los años el presupuesto del Ministerio de Educación y tiene mucho más recursos para la educación pública. Me quiero preguntar, políticamente, ¿cómo se interpreta el nombramiento como secretario ejecutivo de la reforma educacional al señor Andrés Palma de la Democracia Cristiana? ¿Cuál es la interpretación política que se hace de eso? Bueno, primero yo creo que Andrés Palma es una tremenda persona, tiene una gran experiencia en el Parlamento, tiene una gran capacidad política además, y yo creo que se interpreta como ponerle más vitalidad, incorporar más gente. Yo creo que Andrés tiene una capacidad de convocar a mucha gente a sentir propio esto, porque eso creo que es lo fundamental. Y espero que Andrés haga un gran trabajo en este rol, pero todos tenemos que meternos en la reforma educacional. Y la gran tarea de los líderes del ministerio es hacer que mucha la gente la sienta propia. Esta reforma no la hace un ministro, no se hace de arriba para abajo. O se hace con la comunidad escolar, o se hace de arriba y de abajo y del medio, o la verdad que es muy difícil hacerla porque al final esto se va a medir de lo que ocurre en la sala de clase. Senador, súper cortito, usted viene saliendo de una reunión en el Ministerio de Hacienda. Estamos frente a importantes cambios por parte del gobierno al proyecto de reforma tributaria. El gobierno se está allanando a cambiar cosas que han causado mucha polémica. Mire, este es un tremendo proyecto. Es un proyecto que genera muchos recursos y porque cambia la lógica del sistema tributario. O sea, hasta ahora, para que se invirtiera había que poner un 20% en el último tiempo, casi de subsidio a los que invertían. Y esto del FUT, ¿no? Pero para que nos adelante usted, ¿van a haber cambios importantes, indicaciones sustanciales? Van a haber cambios importantes, yo creo, en inversión, en ahorro e inversión. Van a haber de todas maneras cambios importantes, van a haber cambios hacia la pequeña empresa, tanto el renta presunta como el 14T, que tiene que ver con el corazón de las cosas hacia la pequeña empresa. ¿Y la famosa renta atribuida? Eso no está discutiéndose. ¿Se está discutiendo? Se está discutiendo en qué contexto se va a dar estos cambios. Yo creo que va a haber cambios importantes y van a acoger mucho el debate que ha habido. Hemos hecho 87, hemos recibido 87 opiniones en la Comisión de Hacienda del Senado. Creo que la Cámara de Diputados tuvo el gran problema que la UDI estuvo intratable. Entonces al final terminó una cosa sin ningún diálogo. Acá ha habido un diálogo entre todos, y mucho más rico y mucho más en profundidad. Creo que estamos bien. Senador Montes, gracias por estar con nosotros en Tele 13. Muchas gracias por invitarme.